presidente, muchas gracias. Un saludo muy especial al señor ministro por su atención. Lamentar que el señor ministro de Hacienda tuvo que ausentarse, pero a los demás funcionarios del gobierno. Y una felicitación especial al senador Guerra por este debate que realmente era ya hora que se diera en el país. Y qué bueno que lo hace, senador Guerra, usted que es un conocedor de esta problemática. Y felicitaciones realmente por preocuparse. Me gustan sus propuestas, ojalá las pueda acompañar, ojalá el gobierno las pueda entender. Y yo quiero referirme, senador Guerra, yo sé que a usted en su departamento ha tenido serios problemas con el tema del motociclismo, como lo ha tenido todo el país, especialmente con el fenómeno del mototaxismo. Y es que aquí, señor ministro, en el tema del SOA sí que se ha generado una corrupción inmensa. Yo me permití hacerle unos derechos de petición a su despacho, al del Ministerio de Salud y al Ministerio de Transporte. Básicamente voy a concentrarme en dos preguntas. Debo aclarar, señor ministro, que esta no la responde usted, esta respuesta la responde un funcionario, calculo yo porque usted estaba en ese momento en trámites de asumir la cartera, pero la responde el director de Administración de Fondos de la Protección Social. Y voy a la primera pregunta que se hizo. Le hice esta pregunta al Ministerio de Salud: ¿cuánto era el recaudo por SOAT desde el año 2007, senador Guerra? La misma pregunta al Ministerio de Transporte, dio traslado a Fasecolda. ¿Cuánto fue el recaudo por SOAT? ¿Cuánto fueron las transferencias al FOSIGA desde el año 2007? Y estas son las respuestas. En el año 2007 responde el Ministerio de Salud 332.000 millones de pesos, Fasecolda responde 334.000 millones de pesos. Ya ahí hay una diferencia. No entendemos por qué el mismo gobierno presenta cifras distintas. Ojalá usted nos responda, ojalá que usted pueda averiguar, primero, por qué ese desorden institucional, por qué no hay esa coordinación. Y esto pues genera corrupción, esto genera toda la problemática que aquí todos los partidos políticos han mencionado en materia de salud. Senador Sierra, por eso dice, aquí no hay una buena atención, porque no, los recursos se pierden, se extravían, pero se comienzan extraviando en el propio gobierno, Aquí están las respuestas, aquí tengo los oficios que me suministran y fueron de este año. A la segunda pregunta, señor ministro: ¿cuántos siniestros se han presentado donde se haya involucrado motocicletas desde el año 2007? Por favor, discrimine por año y ciudades. La misma pregunta para el Ministerio de Salud y la misma pregunta para el Ministerio de Transporte. Y ustedes podrán observar, señores y señoras colombianos que pueden estar viendo en este momento este debate, el Ministerio de Salud responde que para el año 2007 hubo 11.440 siniestros, senador Guerra. Yo quiero solicitarle su atención porque yo sé que aquí las motocicletas se han estigmatizado en el país, ha crecido de manera desordenada el sector, claro que hay indisciplina, claro que hay accidentalidad, pero han querido desviar el debate mostrando las cifras de accidentalidad precisamente para aumentar las cifras del SOAT, señor ministro. Y por eso es que yo comparto y apoyo la solicitud del senador Guerra de que las tarifas del SOAT se deben bajar. Porque, por ejemplo, una motocicleta de 120 centímetros cúbicos, senador Guerra, que es una motocicleta popular, estrato 1 o 2, paga en SOAT 315.000. Y un carro de 1.000 centímetros cúbicos paga 180.000, 200.000 pesos. Aquí no hay equidad en el cobro de la tarifa. La respuesta de las aseguradoras es que las motos generan accidentalidad, es que las motos generan problemas. Los peatones también muestran altas cifras de accidentalidad. Entonces, con esa argumentación podemos decirle a las aseguradoras y al gobierno: vamos a crear el SOA, seguro obligatorio a peatones, y vamos a cobrar entonces para que ellos estén cubiertos en el tema de accidentalidad. Y vean las cifras, voy a mostrar las cifras para mostrar la incoherencia y lo mal que se ha vendido al país este tema de la accidentalidad de las motocicletas.
Responde el Ministerio de Salud que hay 11.000 siniestros. Fasecolda dice que hay 304.000, ya hay una diferencia enorme. Así sucesivamente, hasta el año 2011, el Ministerio de Salud responde que hay 15.000 siniestros, Fasecolda 268.000. Pero nótese en la respuesta de Fasecolda, y esto lo corrobora el señor Contralor que acaba de decirlo, que la accidentalidad en motos ha disminuido. Vea, en el año 2007 fueron 300.000 siniestros. Partamos de la credibilidad de las respuestas de Fasecolda. En el año 2007 había menos motos. Para el año 2011 hay más motos, pero hay menos accidentalidad o menos siniestros, 268.000. Pero lo más grave es que, señor ministro, de las respuestas de Fasecolda, uno le pregunta, bueno, pero eso es, ¿para usted qué es un siniestro? Y dicen ellos textualmente, por siniestro se entiende el evento asociado a cada una de las cédulas por las cuales se presentaron reclamaciones ante el SOAT. Y aquí es donde está el meollo del asunto. Resulta, senador Guerra, que en la costa caribe, lamentablemente, en muchas ciudades del país, ya hicimos esta denuncia, se toma la cédula, independientemente si es motociclista o no, y la presentan. Se cayó de las escaleras un campesino, se cayó el caballo y presentan la cédula y eso lo registran como accidentalidad en moto. Los mototaxistas, como no tienen capacidad de pago para cancelar 315.000 pesos de un SOAT, ¿qué están haciendo? Hay unos carteles, unas mafias, donde involucran a funcionarios de la salud, funcionarios de tránsito, simulan siniestros, le hacen firmar al mototaxista con fotocopia de la cédula y después simulan esos siniestros para reclamar los 500 o los 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por eso esas cifras de Fasecolda son así tan infladas, porque no tenemos certeza si son realmente motociclistas. No tenemos la certeza de que sean motociclistas, pero claramente sirven para aumentar las tarifas a los motociclistas. Eso sí, tenemos la certeza y la claridad de que sí son efectivas para aumentar las tarifas de los motociclistas. En la siguiente diapositiva vemos entonces cómo el parque de motocicletas sigue creciendo, la accidentalidad disminuye, sin embargo, pues las tarifas aumentan. Ahí están las cifras, la flecha ascendente de cómo a los motociclistas de escasos recursos, estratos 1, 2, son los que más pagan, son los que sostienen realmente este sistema del FOSIGA y son a los que estamos castigando con estas tarifas y con esta forma de presentarlos. Conclusiones, señor ministro, señor senador citante, las tarifas del SOAT para motos deben bajar, hay más motos y menos siniestros. A esto pues hay que sumarle la política de seguridad vial. Nosotros desde Movimiento Mira estamos tratando de presentar un proyecto de ley que busque, que avance para que la manera como se expiden las licencias de conducción sea de manera diferente, educación vial, etcétera, etcétera, porque es lamentable que en todo caso las cifras que presenta el Ministerio de Salud o las cifras que presenta Fasecolda son alarmantes. En Colombia existe el doble aseguramiento. Hay un colectivo de abogados que pretende que el SOAT se elimine, porque ellos dicen, pero si yo estoy aportando al sistema de salud al EPS, a la EPS, ¿por qué debo pagar un SOAT? Si me caigo de la moto, mi sistema de salud me debe cubrir. No tengo por qué tener un SOAT. Sin embargo, aquí pues existe esa dualidad, ese doble pago, y esto también habría que revisarlo para verdaderamente ser justos a la hora de cobrar estas tarifas. No se realizan acciones estructurales para combatir la corrupción, empezando pues por las cifras que presentan el mismo gobierno. El fraude, la negligencia se trasladan a los usuarios vía tarifa. Lo más fácil es aumentar la tarifa a los ciudadanos, a los usuarios, para tratar de cubrir todas estas falencias y debilidades. Finalmente, propuestas: que los usuarios que demuestren que están vinculados a una EPS deberían recibir al menos el 50% de descuento de la tarifa del SOAT, eliminar la contribución de las primas del SOAT para motos hasta 200 centímetros cúbicos, reducir el 10% de la tarifa del SOAT para quienes no registren infracciones de tránsito, es decir, implementar la teoría MOCUS de garrote y zanahoria, y quien no haya utilizado el SOAT se presume que hubo un buen manejo, buena conducción y se le debe premiar con una reducción de la tarifa. Muchas gracias, señor presidente.
Senador Virgües, muchas gracias. Queremos darle uso de la palabra al señor ministro, que quiere absolver alguna inquietud frente a la intervención del senador Virgües. Luego viene el senador Baena y cierra las intervenciones del senador Hetchen a nombre de los voceros para finalmente el citante, el senador Antonio Guerra, entonces haga las conclusiones del debate. Gracias, presidente. Senador Virgües, una pequeña aclaración sobre esa discrepancia, la verdad grande, entre las cifras de siniestralidad de motocicletas, la discrepancia entre los datos de Fasecolda y del Ministerio de Salud y Protección Social. Sin tener aquí la fuente, me parece que esa discrepancia tiene un origen bastante claro. Recuerden que las cifras de siniestros de Fasecolda están por lado de 300.000, mientras del Ministerio año a año entre 10 y 20.000. Estoy casi seguro que lo que está pasando es lo siguiente: las cifras de 300.000 son los siniestros que llegan a conocimiento de las aseguradoras y que pagan las aseguradoras. Las otras cifras entre 10 y 20, mucho menores, son los siniestros que son pagados por el FOSIGA y que son los que conoce el Ministerio de Salud, que recuerde que son aquellos que involucran o bien autofantasmas, por ejemplo, o bien accidentes donde las personas no tienen SOAT. O accidentes de motos, por ejemplo, hay alguien que se accidenta una moto y no tiene SOAT, eso tiene que ser pagado por el FOSIGA, o en los años anteriores a 2012, aquellos que superaban los 500 salarios mínimos, que era la cobertura que pagaban las aseguradoras. Entonces aquí estamos hablando de cosas muy distintas. O sea, el ministerio no está informando los siniestros, en este caso, totales, sino aquellos que son efectivamente pagados por la subcuenta ECAT del FOSIGA. Entonces no tienen por qué ser equivalentes esas cifras y, por supuesto, las cifras son mucho menores en el caso del Ministerio de Salud, porque son para aquellos casos más extraños, en los cuales o no hay o el motociclista no tiene el SOAT, o se superó la cobertura, o hay, dijéramos, un accidente que involucró a alguna motocicleta y se voló, por ejemplo, y dejó un peatón, en cuyo caso lo cubriría el FOSIGA. Pero yo creo que ese es el origen de la discrepancia en esencia. Sobre las transferencias sí tiene razón, yo creo que vamos a mirar el tema. Ahí la discrepancia es menor, recuerde, son valores que de algunos sumadas eran 400, casi 500 millones de pesos. La discrepancia. ¿Por qué no vuelve a poner, senador, si podemos poner la figura? Pero bueno, vamos a mirarlas. En esa la explicación puede ser la misma. Le damos sonido al senador Virgües para que confrontemos las cifras con el señor ministro, que es muy importante que el país conozca y la plenaria conozca también este tema de cifras. Sí. Gracias, presidente. Vea, desde el año 2007 al 2011, la diferencia son de 477.886.000 millones de pesos. Entonces, aquí le dejo copia, señor ministro. Pues, colocamos las cifras, por favor, en la televisión para que los televidentes la puedan ver, por favor. Gracias. Le damos sonido al señor ministro, por favor. Carlos, ¿no? Señor ministro, puede hablar, que ahora que usted habló no se le escuchó. Decía que mirando las cifras por encima parece no sumar ese valor cercano al $500.000 de pesos, pero vamos a revisarlas y tener claro el origen de las diferencias, como bien lo señala el senador.